pequeña espera, junio, prehogueras, mucho calor, pero bueno, ya empezamos y pues imaginar, es un honor para mí arrancar esta cita con Alicante, con Gastronomía con Estrella, precisamente con Pablo Montoro, con dos alicantinos, Juan Carlos Gumiel. Juan Carlos, subdirector de la COPE, experto en gastronomía. Bueno, yo también soy experta. Y un honor tener aquí a Pablo Montoro. Es una hora también un poco intempestiva, pero claro, sus obligaciones profesionales no le permiten tampoco estar más tarde, pero lo importante es tenernos aquí. Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy fácil contactar contigo, ha sido muy fácil que estés aquí. Y nada, pasar un buen rato todos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. La vida a grandes rasgos nos está ofreciendo en estos últimos tiempos, desgraciadamente, pocos estímulos agradables. Hemos pasado una pandemia, una terrible guerra, odios, polarización, ¿qué le voy a decir de los precios de consumo, carburantes y luz por las nubes, y una cesta de la compra cada vez más cara, como nunca se había visto en nuestro entorno más cercano? No seré hipócrita. Esta es la realidad más cruda que vivimos desde hace un par de años hasta el día de hoy. Y precisamente esta semana con una ola de calor, yo creo que ya solo nos falta el meteorito. En consecuencia, pocas cosas nos quedan verdaderamente gratificantes. De entre ellas, a mi juicio, solo dos son las que suelen transportarnos, ¿verdad?, al séptimo cielo. Una de ellas es la buena gastronomía y la otra no la pienso mencionar porque ustedes son listos e inteligentes. Hoy nos toca hablar, evidentemente, de gastronomía, de todo este ciclo acertadamente realizado por el Instituto de Cultura Juan Gil, que ofrece a los ciudadanos, pues, para poner en valor a nuestros profesionales de la cocina, la sala, la sumillería, así como todo ese potencial culinario y gastronómico que ofrece nuestra maravillosa provincia de Alicante, desde la montaña hasta la costa, ¿no? Partiendo desde esta, por ejemplo, cota cero, ¿no?, en la que nos encontramos. Antes de presentaros a nuestro protagonista y escucharle, que en definitiva es a lo que hemos venido, y agradezco vuestra presencia en un día caluroso, en un martes y a las 6 de la tarde, permítanme ofrecerles mi particular reflexión de este apasionante y complejo mundo de la cocina y la restauración, que, como mi propio cuerpo indica, he aprovechado desde bien pequeñito. No en vano, mi padre fue el jefe de sala, o el maître, que se decía antaño, el maître de un restaurante emblemático, el primer restaurante alicantino que obtuvo la estrella Michelin, el Delfín. La verdad, no porque sea mi papi, pero Pepe Gumiel era muy bueno. Y una escuela que yo creo que prácticamente está extinta. Luego, si les parece y tenemos todo el tiempo, me gustaría hablar de este tema de la sala que es importante. El caso es que todo el mundo habla hoy de gastronomía. Yo creo que desde el confinamiento, al parecer, todo el mundo sabe de cocina. Y algunos ya cocinan hasta, o se creen que son el propio Paul Bocuse. A mí, particularmente, me resulta complicado hablar de gastronomía. A veces incluso agotador escuchar a tantos sabiondos y tanto crítico express de hacendado. Les diré por qué. Yo creo que debemos partir de una base fundamental. Si todos tenemos nuestro particular paladar, nuestra particular visión y concepción de las cosas, ¿quién se atreve, ¿no?, a poner puertas al campo? ¿Quién sabe verdaderamente de vinos, de pintura, de poesía, de alta cocina? Todos en nuestro fuero interno tenemos el deber de aprender ante los nuevos retos, de esos nuevos estímulos que se van cruzando en nuestro camino, y valorar con calma reposada todas esas sensaciones particulares e intransferibles que vamos percibiendo. Por consiguiente, en este terreno
de la gastronomía debemos aplicar la filosofía más simple y certera. Las cosas te gustan o no te gustan. Por mucho que nos intenten vender la moto en un plato, en una elaboración, en un vino o en un combinado, lo primero, yo creo que hay que probarlo con predisposición, valorarlo en nuestro paladar y también en el entorno, dónde y con quién lo estamos consumiendo, y luego decidir según nuestra propia experiencia, criterio y personalidad. Vamos a dejarnos un poco de snobismos y de críticas gratuitas y apresuradas, porque quizá lo que para ti o para mí es un platazo disfrutón o un platazo especial, para Pepito Fulanito de la red social X o de la guía gastronómica del cuñado, pues le ha parecido una pazofia. Y quizá, porque a lo mejor ese día, qué sé yo, pintaban bastos y se ha levantado revenida. Por lo cual hay que apelar a la sabiduría popular, que suele poner las cosas rápidamente en su sitio, sobre todo cuando dijo para gustos los colores. Conclusión. Aprendamos a madurar con personalidad en la cultura gastronómica, abriéndonos a todas las propuestas posibles desde la perspectiva del gozo y el disfrute particular. Esta es básicamente mi humilde opinión. Yo he gozado de emoción con los platos elaborados por este señor que tengo al lado, como he gozado con el cocido noveldero de mi yaya Genoveva. Y esta es la verdadera grandeza de la gastronomía: gozar, disfrutar, transportarnos, ¿no?, a olores y sabores que luego perdurarán en nuestro recuerdo. No me lío ya porque me vais a matar y habéis venido a escuchar a Pablo y Noemi. Nuestro invitado de hoy es un alicantino, el Dense, es un cocinero precoz. Yo creo que lo parieron y hizo unos crepes casi. Salió y dijo, sí, ahí hablando. Bueno, cocinero excepcional, viajero, inquieto, valiente, talentoso, al que se le está poniendo la cara últimamente de estrella Michelin, que yo creo que estimo que llegará más rápido que inmediatamente, todo se andará. Actualmente podemos degustar sus mágicas elaboraciones en Espacio Montoro, en la Albufereta, y recientemente también su propuesta urbana y desenfadada, un poquito más desenfadada, en MoMA y Delivery Montoro, muy cerquita, en plena Rambla de Alicante, sin olvidarme de los servicios de catering, que son una auténtica maravilla. No creo que vea todo, pero uno con las cosas de las redes sociales, pues va viendo las imágenes y tal, y hace unos catering brutales. Pablo Montoro, es un placer tenerte hoy aquí en este ciclo gastronómico y poder conocerte un poquito más. Dime. Pues muchas gracias, la verdad. Ha sido un placer escucharte lo bien que expresas, la verdad que es un gusto. Y muchas gracias a todos por haber venido a este ratito de martes por la tarde, calurosa, como dice Uniel. Y bueno, gracias también a Sonia por la invitación, que la verdad es que no me lo pensé ni un segundo cuando me dijo de pasar un ratito aquí y contar un poco, yo creo que mi experiencia, porque realmente el que me quiere conocer a nivel profesional puede venir al restaurante, yo siempre estoy allí dando el servicio. Y bueno, estoy un poco fuera de mi zona, ¿vale?, que es la cocina. Vamos a intentar pues contar un poco mi experiencia. Yo creo que lo que se presenta, lo que se pretende hoy es un poco conocer pues, estos 27 años de trayectoria profesional, y si a alguien le sirve pues, un poco de inspiración o se siente identificado con este pequeño ejemplo de un humilde cocinero, pues bienvenido sea, ¿vale? Entonces nada, un gusto. 27 años, es un chaval, ¿eh? Sí, bueno. Buen cocinero, encima guapo. Alguien me ha echado, Alguien es todo, tío. Alguien me ha echado 44 años hoy. Y eso es lo que tengo. Eso es lo que son. La recientemente, ¿no? El lunes pasado. El lunes pasado. Muchas gracias. Vamos a añadir una tanda. Llevo 10 días celebrando, la verdad. Bueno, si les parece, vamos a dividir esta charla en 3 bloques.
o 3 platos, ya que estamos en el plan gastronómico, 3 platos. El menú. Exactamente, como prefieran. Los entrantes vamos a conocer un poco la historia del chef, de su propia voz. Como plato principal vamos a hablar de su cocina, de los proyectos y de las metas que se ha marcado Pablo Montoro, corto, medio y largo plazo. Y por último, como rico postre, pues voy a invitar a que ustedes pongan la nota dulce y abriremos un tiempo para que ustedes puedan participar activamente con las preguntas o las cuestiones que quieran plantear o debatir. No metáis mucha gente, estamos en peores. Pues vamos con los entrantes. Venga, para abrir boca, y casi lo he preanunciado. ¿Es verdad que tu primer contacto con la cocina fue de muy niño? Sí, pero tampoco tanto. O sea, te quiero decir, no fue nada con un pedido Yo exagero. Yo creo que pues sí, con 8 o 9 añitos igual, bueno, tengo que decir que mi madre no cocina muy bien, ¿vale? Pero mi hermana es una auténtica cocinera. Esto mío, más que la mujer no está aquí. Pero mi madre cocina increíble, mi hermana cocina increíble, mi madre no. Entonces, yo pasaba fines de semana con mi hermana, ella es mayor que yo, 14 años, y bueno, cocinaba la merienda para los amigos y demás. Un día me dio por hacer crepes. Yo creo que crepes hoy en día todos los niños son capaces de hacer, pero en mi época, en los años 80, pues yo creo que nadie se atrevía a coger una sartén, ¿no? En aquella época. Sí, yo de los míos. Claro, entonces empecé a hacer algo tan simple como un crepe y venían los amigos ahí a disfrutarlo y yo veía que me felicitaban, siendo tan pequeño, algo que habías creado con tus manos de manera artesana. Yo creo que, bueno, no te digo que ahí me inspirara ya a ser cocinero y a hacerme profesional de esto, pero sí que algo con los años se despertaría, ¿sabes? ¿No? Y luego ya pues con... ¿Tienes conciencia de cuando decides ser cocinero? Cocinero, yo creo que cuando empecé a estudiar en la escuela de hostelería en CET, en el Centro de Desarrollo y Turismo, es mi primer contacto ya con la profesión alrededor de los 16, 17 años. Sí. Y de ahí es donde ya te lo planteas y ya... Pero yo siempre cuento... Con 17 años es que llegas al centro, pero con 18 decides irte al País Vasco y desagrada, a la aventura, ¿no? Exacto, sí. Bueno, hay un... Voy un poquito más adelante porque... Si va a ser todo flashback, porque no quiero hacerlo cronológico, vale. Porque se hace... Flashback es mucho más divertido. No, es una anécdota muy sencilla. Arriba, abajo, hablamos de la infancia de adulto, a bestia. Hay una anécdota muy divertida, no sé si alguien vio Top Chef hace 4 años, pero en esa edición ganó el brazalete de la inmunidad precisamente haciendo un crepe con una mano. Solo se podía cocinar con una mano y entonces, bueno, cogemos los ingredientes y me hago un crepe y al jurado es el plato que más le gusta. Y luego en la entrevista que te hacen después te preguntan que cómo había hecho ese crepe tan rico y digo, bueno, pues es algo que aprendí con 8 años. Y entonces luego uno de los competidores míos dice, claro, y con 10 años era jefe de cocina en una crepería en París, ¿no? Como diciendo, mira, has ganado porque has dado pena al jurado, realmente el crepe estaba muy bueno. Pero bueno, era simplemente una anécdota. Volviendo un poco a esos 18 años y bueno, estudio cocina en el CDT, luego estoy trabajando un poco en los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, a nivel más tradicional. Y una vez ya conoces la cocina tradicional alicantina, pues claro, en aquella época empieza el Moët Cuisine, que estamos hablando del año 96, 97, por ahí, que todavía no era la alta gastronomía, ni la cocina molecular, ni el bulli se había posicionado donde estaba, pero sí que ya algo se despertaba como los cocineros vascos, como la cuna de la cocina española. Y había un cocinero que tenía una estrella Michelin, se llamaba Martín Berasategui en aquella época, y bueno, pues los que estábamos estudiando por aquel entonces nos parecía súper apetecible ir allí a hacer unas prácticas. Y bueno, ahí estuve pues alrededor de 6 meses de práctica, luego conseguí un mini contrato, pero bueno, fue muy bonito porque, bueno, unos años antes, yo ahí fui con 19 o 20 años a hacer las prácticas, pero unos años antes estuve trabajando aquí, cogí unas pequeñas vacaciones y me fui una semana, pues tendría 17 años o así, me fui en autobús a Madrid, luego de Madrid a San Sebastián, y allí me recorrí los mejores restaurantes que ya sonaban por aquel entonces, ¿no? Arzac, Surijana, bueno, uno que estaba en lo viejo, no me acuerdo cómo se llamaba, había varios, ¿no? Yo iba solo con 17 años y una libretita, y me iba apuntando un poco lo que iba comiendo para que luego con los años decir, ostras, pues son platos que
que yo aprendí aquí y a ver qué tal, si lo puedo imitar. Y luego de paso también elegir el restaurante donde años después pues decidiría ir o de prácticas o a trabajar. Claro, cuando te veía ahí a un chiquillo estando solo en una mesa, pues era muy gracioso. Tengo el recuerdo ese, de hecho tengo fotos con esos cocineros, siendo un crío. Y bueno, era muy chulo, era una historia muy bonita. Pues sí, muy atrevido. Bueno, me dice, bueno, hago maleta y... Cuando tienes esa devoción, ¿no? Yo creo que todo el mundo en esta profesión de la hostelería o de la gastronomía tiene que tener ese punto de... ¿Qué te aportó Martín de la Sete del garrote? Garrote, ahí donde lo vi, que parece muy dulce, muy duro. ¿Vale? Aquello se llamaba el infierno de San Sebastián. Se dormía en el sótano, ¿vale? La gente de prácticas dormíamos en un zulo, en literas, con una sola lavadora para los 30 que éramos de prácticas, 25, 30, venía gente de todas partes del mundo. Lógicamente no te pagaban nada, simplemente te daban alojamiento y comida. La comida tenía un contrato con Campo Frío y solo se comía jamón de york, con todas sus texturas variantes, al frito, al horno, a la plancha de sopa, en tortilla, bueno, todo era jamón de york, porque se lo daban gratis. Y luego, digamos, esto, menos mal que aquí no está Martín, pues está en la realidad. Garrote. A mí me vino muy bien, de verdad que sí. Y luego teníamos una lavadora para todos, entonces había un cuadrante que te ponías a la hora que te tocaba y la lavadora estaba más que oxidada, porque claro, trabajaba 20 horas al día, al estajo, te tenías que despertar por la noche para poner tu turno de lavadora, porque por el día trabajabas todo el día, trabajabas de 9 de la mañana a 1 de la noche, por la tarde a lo mejor tenías media hora para ducharte y seguir, continuar. Esto gracias a Dios ha cambiado, ¿no? La hostelería ya no es esa es la vida. Afortunadamente hemos evolucionado muchas cosas a mejor, pero tienes también un momento que te apartas de la cocina, que necesitas un poco reconducir tu vida, ¿no? Y te tiras o haces el camino de Santiago. Bueno, casi no me adelante. Es que ya te he dicho que vamos a Caminero. Son flashback a Caminero, que así la gente no sabe. Y ahora el que sepa tu biografía dice, ahora viene esto. Entonces, si tú haces así... Has unido la parte profesional con la privada. Y ahora vuelves a Pues sí, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, pero yo soy un apasionado de la montaña, me encanta la naturaleza. Y yo tuve una época así medio complicada, pero tampoco creo que todos hemos podido atravesar un momento así en nuestra vida, porque sí. Una relación simplemente y no ves muy bien para dónde diriges tu vida, ¿vale? Tanto amorosa como profesional. Se me había complicado un poquito la situación con esto, porque estábamos viviendo en plena crisis del 2007-2008. Yo tenía un restaurante en Alcalá y entonces teníamos pues una pequeña crisis económica derivada de esta a nivel nacional, y luego además pues mi pareja también lo dejamos y entonces decidí de repente irme al Camino de Santiago. Se a Santiago. Exacto. Nunca mejor dicho. Además, fuiste pedido también porque el primer restaurante que abres, Tabulé, muchos nos acordamos de él, un vegetariano de muchísimo éxito. Sí. Estaba siempre lleno, funcionaba súper bien. Yo iba una vez al año. Eso lo he dicho y mucha gente... Luego a las carnes y todo eso, de carnes. Mucha gente que conoce este proyecto sabe que fue una adelantada a los tiempos, ¿sabes? Si Chile tuviera Tabulé, pues sería mucho más exitoso que en su día, pero bueno, sí que había un público que venía y lo llenaba constantemente. El tema de, y luego hablaremos, el tema de los restaurantes no solo es cocinar bien y que te funcione por arte de magia, ¿no? Eso es lo de menos, cocinar bien es lo de menos, es la gestión que hay detrás, que yo en aquella época pues tendría 26, 27 años, 28, no supe gestionar. La verdad que en un restaurante no te implica porque cocinar bien tener éxito, ni muchísimo menos. De hecho, creo que eso queda en lo último. Lo más importante es saber gestionar toda la parte económica, tu equipo humano y una serie de cosas. Entonces, claro, en aquella época se complicó todo y decidí irme al Camino de Santiago. De repente, yo nunca me había llamado la atención, me cogí la mochila y me fui. Y la verdad es que durante 17 días andé 500 o 600 kilómetros, ya no me acuerdo, y fue mágico el camino. ¿Qué encontraste al camino? Pues el camino siempre dicen que no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y yo al tiempo de haber vuelto, la vida me estaba poniendo en un sitio donde me parece fantástico. ¿Y es cuando te hicieron una llamada mágica? Perfecto, sí, ahí fue. La verdad que yo no lo hablaba de eso, pero sí, casi. Yo en aquella época, yo no sé, pues van a perder.
Pero sí que es verdad que en aquella época, tengo tantas cosas que contar que yo no sé, vamos ahí. Bueno, pues en aquella época resulta que vamos a... Claro, yo me tenía que reinventar en algo porque tenía un restaurante que ya no estaba funcionando por la crisis del 2007-2008, me ofrecen llevar Sha Wellness Clinic, que era un concepto de clínica hotel de lujo a través de la macrobiótica, en el Albi, no sé si lo conocéis. Entonces, pues yo fui el primer jefe de cocina que puso aquello en marcha en el año 2008. Entonces pude compaginar Tabulé con Sha y con todo lo que llevaba aquello, ¿no? Entonces en el 2012 o algo así es cuando se me ocurrió lo del Camino de Santiago, que es cuando yo recién iba a cerrar ya Tabulé, derivado de esa crisis, arrastrando esa deuda, como nos pasó a muchos con nuestras empresas. En el 2012 decido hacer el Camino de Santiago y nada más volver, pues casual que, bueno, pues conozco una chica, conozco una familia rusa multimillonaria que me lanza una oferta y bueno, pues difícilmente decir que no. Un pelado, ¿no? Sí, una de las mayores fortunas, pues ahora mismo creo que está en el número, no sé, 12, 15, algo así del mundo. Y nada, bueno, pues me lanzo con él a viajar por todo el mundo durante 4 años y medio y me da pues para conocer. ¿Cocinabas para Sí, para una familia. para el rico ruso? Exacto. Ellos eran un matrimonio, una bebé de 6 meses y un perrito. El perrito también lleva su dieta. Y nada, cocino para ellos durante 4 años y medio, casi 5. La verdad es que es un proyecto diferente, porque ser privado es algo que pocos cocineros se plantean, pero cuando te lo ponen delante tuya y a ese nivel, pues la verdad es que pues, difícilmente puedo decir que no. Y yo estaba encantado en SAR, o sea, con la familia Bataller, creando un proyecto muy novedoso a nivel mundial, que hoy en día es un proyecto único, donde van a abrir también en México y en Dubái y es súper exitoso. Pues lo dejo porque realmente me llamaba más la atención otras cosas, ¿no? de la vida y ya te digo que fue increíble poder viajar pues prácticamente por el mundo. ¿Y cómo es la vida en yate o el trabajo Es el yate A, ¿no? Es el sí, hay que Se poner llama A. en internet. No sé si lo habéis visto. Una canoa. Una canoa muy grande. Solo trabajamos 75 personas en esa Claro, canoa. estabas de comida la familia, también trabajo personal. El personal había otros cocineros. ¿Había otros Sí. cocineros? Yo solo cocinaba para el lucimiento. Exacto. Y no se cansaba, o sea. No, la creatividad no tiene límites. Y yo creo que en casi 4 años y casi 5 años nunca le repetí ningún plato en el menú. Siempre intentaba tener variantes. Y lo que pasa es que ellos tenían una dieta muy estricta, que era macrobiótica mezclada con Black Diet, que es el grupo sanguíneo. Entonces, claro, había un doctor que viajaba con nosotros con el Traveling Staff, que era pues un doctor osteópata, y él me iba dando un poco las pautas de lo que podían comer y demás. Y claro, era muy complicado, ahí estabas dado de piernas y manos para cocinar. Era muy difícil y además no solo ibas en el barco, habían 7 mansiones en, no sé, Suiza, Londres, Moscú, Los Ángeles, Nueva York, Emiratos Árabes, no sé, con el barco ibas. Sí, nos imaginamos lo que es la vida nuestra. La vida. Como una mansión. Pues yo estaba trabajando, Tampoco estabas en cada día aquí, No, para nada. Era una aventura constante. Ir a un sitio y de verdad, hemos estado en el Caribe mucho tiempo, durante meses, y llegar a una isla y tener que coger ingredientes de unos indígenas. Estás impregnado también de toda la materia prima que has recogido por el mundo. Claro. Aparte de haber viajado, pues me he podido nutrir de la cultura gastronómica de otros países, de ir a mercados a conocer productos y luego de ir a restaurantes que nunca hubiera imaginado ir, ¿vale? Porque también tenía algo de tiempo libre para poder disfrutar de la gastronomía del sitio. Para mí ha sido una de las aventuras de mi vida, sin duda. Trabajar para este magnate es un trabajo temporal. Sí, pero llega un momento que decides cambio. Sí, exacto. Mira, de hecho te voy a contar otra anécdota que recientemente se enlaza con esto. Resulta que yo llevo 4 años y medio trabajando para ella. Durante 6 meses me empieza a crear un proyecto, me empieza a escribir un proyecto del restaurante perfecto para mí, ¿vale? Lo que me gustaría ser cuando terminara yo ese trabajo allí, ¿no? Y entonces estoy trabajando en ese proyecto, escribiéndolo, desarrollándolo, haciendo diferentes renders con amigos, me ayudan, bueno, me cubre un proyecto espectacular.
Y de repente le digo, Andrei, quiero una reunión contigo, me traigo una traductora rusa, y bueno, hablaba en inglés normalmente, pero para esto quería que fuera todavía más real y que hablara en ruso. Y entonces le presento ese proyecto, y un proyecto muy ambicioso, un restaurante tecnológico, ¿vale? En el cual involucra mucha tecnología en cuanto a sonidos, iluminación, cambio de temperatura. Un proyecto que no existía en aquel entonces. Hoy en día ya existe Subimotion en Ibiza, Ultravioleta en Singapur, pero en aquella época no había nada, o por lo menos yo no lo conocía. Y le presento ese proyecto y el hombre me dice, esto estamos hablando hace unos 10 años o algo así, yo con todo el cariño del mundo se lo presento y digo, no me va a decir que no, pues este hombre te costaba 3 millones de euros, que para él, para nosotros es un dineral, para él Calderilla, ¿no? Calderilla. Entonces, estás hablando de un hombre que tiene más de 19.000 millones, ¿sabes? Solo en la lista Forbes. Es que no puedo ni imaginarlo. Bueno, pues resulta que le presento el proyecto y resulta que me dice que no, porque si no me pierde como cocinero hasta en su familia, ¿no? Lógicamente me dice, vale, me parece fantástico, este restaurante puede ser fantástico, pero si te lo monto te pierdo como cocinero. Por lo tanto, vamos a hacer un trato, te quedas unos 5 años conmigo y yo te lo monto. Son listos, por eso Sí. llegan a hacer fortunas. Y de coño, lo voy a perder Claro. en cocina. Imposible, sí. Esa experiencia te hace, bueno, es que no te han hecho nunca esta pregunta, ¿no? El paso por el programa de televisión. Eso es nueva. Es que te la tengo que hacer, ¿no? Porque también es otra de las experiencias, además. Yo cuando te veía en el programa, pues, ¿cómo resuelve? ¿No? Algo diferente, además todos pusimos cara a mucha gente. Un paisano nuestro. Bueno, también hubo momentos que, este era de chulito. Sí. ¿Verdad? Sí. El primer programa, porque la gente tiene un prejuicio, ¿vale? Y cuando tú no conoces a las personas. Es todo lo contrario, o sea, Pablo. Bueno, yo no sé. No, yo puedo pensar, la gente de la en general somos como un poco más chulos de lo normal. O sea, en verdad, pero tengo muchos amigos y yo lo veo y digo, joder, esto es muy chulo. La escuela de los moros cristianos, ¿no? La gente de ahí. La escuela de los moros cristianos. Que yo llevo toda la vida viviendo aquí en Alicante, neta me crié un poquito y ya está, pero bueno, te quiero decir que yo creo que la gente sí que es verdad que el primer programa porque al final es un reality y lo que busca la productora es perfiles. Y a mí me querían encasillar el perfil de, bueno, pues está el chulo, está el realista, está el gracioso, está, no sé, pues ya sabéis. Y yo ese día no dormí, macho, cuando vi el programa, porque claro, tú lo estás haciendo pero no sabes el perfil, porque ellos tienen tanto material que con todo ese material te pueden sacar todos los perfiles que tú quieras. Claro. Al final la edición Lo va ajustando a lo que ellos quieran. Y entonces en ese programa yo llamé luego a la dirección y le dije, oye, ¿por qué? Porque habéis puesto todo esto de mí. Y no soy así. No, disculpa, no, un montón, tal, vamos a mejorar en el siguiente, pero es verdad. Y luego ya es verdad que fue cambiando un poco la perspectiva de la gente. Suavizando. Al final, por mucho que quieran tapar una personalidad, luego ya en los momentos, en determinados momentos sale la naturalidad de las personas. O sea, tú no puedes aguantar un programa haciendo un papel diferente al que tú eres. ¿Por qué decidiste acudir a un programa de televisión? Claro, no, y entonces, claro, está bien que hayas hecho esto porque, bueno, voy a terminar lo que estaba contando. ¿Vale? Yo le presento el proyecto del ruso, ¿vale? Y entonces me dice que de 5 años más y le digo, pues 5 años más, no voy a estar aquí, lo siento mucho, y entonces decido dejarlo. Y yo en una de las vacaciones fui a comer a la finca con Susía, ella era, junto a Chico, te iba a conocer, eran los jueces de Top Chef, voy a comer y entonces me pregunta si me apetecería ir al programa, que tengo un perfil muy apetecible para ir ahí a la tele. Digo, hombre, pues nunca me lo he planteado, nunca he ido a ningún concurso, creo que no, la cocina no es una competición, porque solo somos cocineros que tratamos de comer a las personas para hacer feliz y ya está. Entonces, bueno, me lo planteo y digo, ostras, pues igual es una buena oportunidad para volver un poco al panorama gastronómico nacional de la mejor manera posible, ¿no? Con el trampolín de la televisión y luego crear un proyecto que a día de hoy, joder, tiene éxito en cierto modo por esto, dando gracias a Top Chef. Entonces, claro, cuando me lo plantea Susi me dijo, bueno, cuando salgan los castings yo te llamo, te lo mando y tú, pues si quieres, me mandas una receta, un vídeo y demás. Entonces, fui pasando todos los castings hasta que me cogen y, bueno, tengo la gran suerte de participar y hacer un buen programa. Entonces, claro, para mí fue el momento decisivo de dejar el trabajo para irme a Top Chef. Y ahí pues vivir esta aventura que son 3 meses de nada, pero al estar en prime time de... Quedaste ahí a puerta de ganarlo, ¿no? Sí, llegué a la semifinal, no lo pude ganar y bueno, fue ahí un palo gordo, pero
al final la gente hoy en día no se acuerda quién ganó, solo se acuerda de la persona que pasó por allí. Pero dos cuestiones, para acabar este tema, dos cuestiones rápidas. ¿Es tan duro como dicen esos 3 meses? Y la otra cuestión, ¿es tan cabancete como parece el Chicote? ¿O es parte del reality? Yo veo muy bien con ¿O es él. parte del reality? Es parte del reality, claro. A ver, su personalidad al final es así, es un tío, ¿sabes? Con carácter, pero sí que es verdad que... A mí un plato tuyo y digo, esto es una mierda, joder. Sí. A ver, al final, Es así. no, yo no quiero pensar mal, y la realidad es la que se ve, pero sí que es verdad que hay perfiles, macho, y hay cocineros que eran muy buenos que se fueron al principio, y otros que no eran tan buenos que continuaron. ¿Por qué? Pues porque al final la dirección del programa dice, joder, este no me la juego. Y yo esto lo tengo que... Esto es exactamente que contarlo, porque no está bien decirlo, pero es la realidad. Yo de todos lo saben. De hecho, a mí me han reñido y luego me han pedido perdón, fuera de cámara. Entonces, bueno, lo siento mucho, Pablo, pero en este momento te teníamos que meter caña. A ver, si tu plato estaba bien hecho, lo has hecho perfecto, pero aquí había que darte. Es un teatrillo, pero bueno, en cualquier caso ha servido para que todos veamos, ¿no? A partir del boom, ¿no? de la cocina de los cocineros, que prácticamente se os trate como estrella de rock, ¿no? Pues ya, pero yo no estoy nada de acuerdo, la verdad, no. Pues eso sí lo juro, no, todo lo contrario. De hecho, creo que todo esto es más simple de lo que parece. A ver, yo estoy muy agradecido que nuestra profesión ahora esté mucho más revalorizada, y cuando empecé a estudiar cocina, mis padres me dijeron, pero es cocinero. Son cocineros, son todos, ¿sabes? Pues eso. Te digo lo que dice mi padre. Claro, yo no lo voy a decir aquí público, pero la profesión de cocinero no está bien vista. Hoy en día, pues sí, el cocinero ya es un trabajo muy decente. Pero bueno, estoy de acuerdo en que sea un trabajo decente, pero no estoy de acuerdo en que los cocineros tengan que ir por ahí firmando autógrafos, que tampoco. Esto es mucho más... ¿Qué pasa? Sí, eso me ha pasado. Pero que no, de verdad, que es un restaurante, no salvamos vidas, ¿sabes? Como un médico. Luego a un médico nadie le va pidiendo un autógrafo. Acuérdate del principio de la conversación, pero se goza mucho. Se goza y está muy bien, y pasamos un rato muy agradable y es súper divertido, y joder, la gastronomía, ojalá que siga así en auge y está muy bien, pero de verdad que lo de estrellas de rock, que a veces veo cada cocinero por ahí que se lo cree demasiado. No puedes ir por ahí así con la vida. Cercanos incluso. Muy cercanos, sí. Cuyo nombre tampoco voy a mencionar. Bueno, hemos hablado de tu caso con Martín Berasategui, por Shah, pero bueno, has estado con Ferran Adrià, el Bulli, en Charlie Trotter, también Sí, en Chicago. En Chicago, Hacienda Benamuza. Benamuza, sí, yo estuve en Renta de Ibiza. De Ibiza. Sí. Bueno, pues allí... Ahí, es otro flash. Ha sido de Chicago a Ibiza, que es verdad que hacíamos el Íbamos al Como yo partido. decía, venga, voy... ¿Dónde vamos? Al que tú quieras, yo te las pongo y tú las rematas. Vámonos a Chicago, a que me Venga, Chicago. Mira, en Chicago fue sobre el año 2001, 2002 o algo así. Y resulta que yo estaba en el Wii con Ferran Adrià. Ferran Adrià empezaba a despuntar, había sido portada en New York Times en aquella época, y era cuando la cocina molecular empezaba a funcionar, mejor restaurante del mundo durante 4 años seguidos. Y yo tenía la gran suerte de ir en verano al Bulli a trabajar, y en invierno en la Hacienda Benamuza en el Bulli Hotel. ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. Pero le entendíais, cojona. No, a Ferran no se le entiende nada. O sea, tenéis que ir a dar, ¿no? Tienes que A la palpa, ¿no? necesitan un traductor. Vale, era una acotación. No, yo pasé un día maravilloso con Ferran Adrià y no se me olvidaron en la vida. Yo llegué siendo un crío allí al Bulli, de Martín Berasategui, me fui al Bulli, allí no le conoce nadie ni ver nadie, pero poco a poco fui subiendo hasta llegar a ser segundo jefe de cocina en la Hacienda Benamuza de Rafa Morales, que era jefe de cocina, llevaba 20 años trabajando para el Bulli. Y allí conseguimos una estrella, luego se consiguió la segunda, pero claro, la gente que funcionábamos bien, Rafa Morales, que era la mano derecha de Ferran allí en el hotel, le hablaba bien, entonces teníamos como pues un favor por parte de Ferran, y bueno, pues te trataba de manera diferente. Entonces, una vez me dijo, vente a Barcelona, te quiero enseñar el taller, te quiero enseñar el catering, el I+D, un poquito pues el Bulli y todo esto, ¿no? Entonces, me fui un día de Sevilla a Barcelona, Ferran me recogió en la estación y me llevó pues a ver todo. La boquería de Barcelona, el I+D, el taller en el Carmen, luego me fui a Bulli a Roses en Girona, y estuve todo el día por allí
pues conversando con él, yo decía, este hombre que había sido portada en New York Times, y que un hombre, a un chico de 22, 23 años, le dedicara tanto tiempo, pues decía mucho, ¿vale? Y la verdad es que no se me olvidará nunca ese día, fue increíble, y a partir de ahí pues yo di mucho por Ferran y por el Bulli, ¿vale? Yo siempre he sido un embajador y no habrá un cocinero como él, ni un proyecto como el Bulli en la vida. Muchísimo talento. De hecho, te voy a decir una cosa, Ferran, cuando cerró el Bulli en el año 2011, el primer sitio donde decide ir a desintoxicarse es a Shower Street, donde está de cocinar. Y se tiró ahí una semana. O sea, es muy chulo, ¿eh? Igual para vosotros no es nada, pero para mí es algo increíble, ¿no? Que pueda de cocinero, dar de cocinar a hacer de cocinar. Como se de comer a un genio, ¿no? Claro. Y luego el chef no está nada mal. No, es decir, para estar ahí tumbado. la historia es que había cerrado el Bulli después de 30 años de historia y el primer sitio donde decide ir a descansar es a un sitio donde yo estaba trabajando como jefe de cocina. Eso era increíble, ¿no? Fue brutal. Y entonces, bueno, volviendo a eso, una época que cerraba el Bulli y la Hacienda Benazuza en invierno, decidió mandarme de prácticas a Charlie Trotter, que Charlie Trotter era el mejor restaurante y cocinero que había en los Estados Unidos en aquel entonces. Y estuve allí por de prácticas 6 meses, viviendo una experiencia brutal también, trabajando muchísimo, porque allí los americanos trabajan muy duro, y muchos días, 6 días a la semana, 14, 15 horas diarias, pero tuve la suerte de aprender. Pues en aquella época tenían un menú de degustación que era íntegramente vegetariano, tenían dos, uno normal y otro vegetariano, costaba $250 hace 20 años, en Chicago era un dineral. Y entonces, pero me inspiró tanto que, claro, dije, la cantidad de posibilidades que hay con los cereales, las algas, las verduras es brutal. Entonces, de ahí luego surgió Tabulé. O sea, yo volví luego al Bulli al poco de estar allí. Ya dejé pero estos menús vegetarianos se vendían más que... Casi que más, sí, casi que más. Estamos hablando hace muchos años atrás. Pero era increíble la capacidad que teníamos para elaborar un menú de a lo mejor 20 platos solo con vegetales, ¿no? Y claro, yo creo que cuando vuelvo al Bulli, ahí hay un antes y un después, ¿no? Al año por ahí vuelvo a dejar el Bulli y decido venirme aquí a la escuela donde yo había estado estudiando, me dan la oportunidad de ser profesor. Estuve un año de docente allí en el CET y teniendo, claro, yo venía a trabajar jornadas de 15 horas y cuando me ponen allí a trabajar 6 horas al día, de lunes a viernes por las mañanas, dedicado por mi vida, ¿no? ¿Dónde me meto yo en mi tiempo libre? Que era todo. Pasear, Nada, no sabía hacer esas cosas, no. Entonces me monté en el restaurante Tabulé, que es donde tenía la inspiración del vegetariano que había aprendido en Chicago, en Charlie Trotter. Entonces todo tiene una conexión. ¿Has visto cómo está, cómo lo va mirando? Pues yo no sé si lo están entendiendo. ¿Lo estáis entendiendo más o menos? Sí. Es que el acerca cronológico es un poco plasta, ¿no? Hay que ir con un montón de información. Y luego, para que no nos haga ya, no coge ni una, pero aquí por lo menos estamos entendiendo más o menos la historia. Bueno, ya estamos metidos en harina, ¿te parece que pasemos a cocina? Porque... Yo voy a terminar dos cositas. Claro, La parte cosita rápida, sí. No, lo de la imprenta es un proyecto que yo pongo en Ibiza para... Termino de top chef y me ofrecen aquel proyecto en Ibiza para poder montar un restaurante en la isla, y es algo que siempre me había picado la curiosidad de ir por allí, ¿no? Y entonces simplemente asesoro un restaurante que se había creado allí donde había actuaciones, era como, bueno, muy vicenco por el rollo de todas estas actuaciones. Mientras esperaba el proyecto de mi vida, que era el que luego hablaremos. Y yo creo que con eso será suficiente, porque luego enlazaré y volveremos atrás, pero más adelante, venga. ¿Cómo defines la cocina de Pablo? Estas son ya las preguntas de examen. Bueno, yo siempre digo que es una cocina de producto, para la gente que haya venido hasta Frontoro, que ha venido varias personas aquí, veo varias caras reconocibles, y es una cocina mediterránea, de producto, con toques creativos, pero sin demasiada tecnología, no es una cocina molecular. Y luego son sabores reconocibles, adaptado para cualquier paladar. Yo creo que es para todos los públicos, independientemente de que el concepto como tal gastronómico no es para todos los públicos, pero a la hora de probar y comer, yo creo que no hay sabores que digas, wow, esto es algo demasiado extraño, ¿no? Como podía ser en el Bulli, que era un juego de texturas y de sabores que a lo mejor no era para todo el mundo, pero sí que es una cocina mediterránea, de sabor, con una base tradicional, en cierto modo viajera, porque al final la influencia de haber viajado durante todos estos años pues
se plasma un poquito en esa puesta en escena. El producto muy cerrado con muchos toques. Sí, me encanta la cocina francesa, la asiática, algo sudamericana, pero no le damos tanto protagonismo. No me gusta decir ceviche o, no sé, o sopa de miso. Igual pongo miso, pero en este ni lo encuentras. Y a lo mejor utilizo muchas cosas japonesas, pero no le doy protagonismo a eso, ¿no? Porque al final lo pones en valor en el paladar, no en el escrito. Pero bueno, es una cocina sencilla, ¿no? Yo creo que nosotros en Espacio Motor no tenemos una cocina que tenga una... Sencilla. Sí, sencilla es la segunda sencilla. Sí, pero si tú cierras los ojos y te comes... Porque tú te lo has hecho, tienes ese talento para... Bueno, me gusta mucho, sí, es mi pasión. Sí. Evidentemente en la elaboración, ¿no? de un nuevo plato siempre influye un porcentaje del acierto y error, ¿no? Cuando se va probando, pero hasta conseguir, ¿no? Ese óptimo resultado final. Al final es pura alquimia, ¿no? Pero ¿qué porcentaje hay en ese proceso de talento y qué porcentaje hay de formación de cocina? Yo creo que es fundamental la formación, fundamental, y además siempre lo he dicho, yo prefiero una persona que apenas tenga aptitud, sino que tenga actitud. Y la actitud para mí es lo que mueve montañas. Y si las aptitudes, pues bueno, pues sí está bien, pero lo que mueve todo es la actitud. Entonces, en esto la formación es fundamental, pero para tener una formación tienes que tener una devoción, tienes que tener una pasión y realmente luego, bueno, pues llevarla al camino que te corresponda, ¿no? Que te sientas identificado. No puedes hacer, no sé, una carne asada si eres vegetariano. O sea, tienes que encontrar tu camino. Y eso lo digo siempre a los chicos, tengo un equipo muy joven y siempre les digo eso, que lo que hagan, que lo hagan con mucho cariño, pero que se sientan identificados y que se hagan felices con lo que hacen. Y en cuanto a esa creatividad, prueba error, yo siempre digo que el paladar mental del cocinero es donde está la creatividad. Cómo te imaginas todos esos platos, cuando lo desarrollas y lo haces real, tiene sentido. Todos tenemos un paladar mental. Y lo pasamos, pues, lo tienen más evolucionado y otros menos, pues todos sabemos a qué sabe una tortilla de patatas, pero no sé, una tortilla de tortilla, sabes a lo que sabe, ese punto yodado del mar, tiene sentido con el huevo y la patata, con el punto de sal, pues no lo sabemos, vamos a intentar darle al coco para imaginarnos esos sabores que cuando yo lo haga tenga sentido. Y ahí es donde yo siempre, cuando hacemos un menú, un plato nuevo, pues siempre se lo digo al equipo, vamos a intentar utilizar ese paladar, más que nada para no perder mucho tiempo, porque si no, imagínate la cantidad de pruebas que tienes que hacer para luego llegar al punto de que el plato esté bueno. Ahora, tenemos un plato. ¿El proceso cuánto puede tardar un plato tipo que luego hay incluso en la carta de Espacio Mundo? Sí, a veces son 5 minutos y otra vez 5 meses, es que no se sabe. Hay veces que haces un platazo en 5 minutos, lo has escrito, lo haces y está riquísimo y otra vez, claro, y no tiene sentido. Y que lo sigues sacando porque por tus narices, pero el cliente te dice, esto no... Tenía un helado de pino que a mí me encantaba. ¿De pino? De pino, sí, y nadie entendía eso. Y estuvo meses el helado de pino y yo decía, está buenísimo, ¿cómo fue ese? Claro, la gente no entendía comerte el pino sabía resina brutal. Al frescor de la montaña, te lo comías y dices, es un sabor reconocible, pero nadie ha comido el pino, nunca nos hemos comido un trozo de pino, de tronco, siempre lo has olido, pero con esto te lo comías y yo al final lo quité porque nadie lo entendía, muy poca gente me decía, está bueno, una pena, pero es así. Ahora me pasa diferente, tenemos un jugo de callos que hacemos, unos callos a la madrina tradicionales con el atún, que es un plato que ya lleva un año y pico en el restaurante, pues a la gente le encanta, y tú dices, callos con atún, ¿a que no tiene sentido? ¿Cómo te vas a comer callos con atún? No. Pues realmente lo hemos llevado a un punto que el plato está muy rico. ¿Lo has probado? Sí, está muy bueno. Pues eso, lo vamos a quitar en breve, ya estoy cansado, ya nos cansamos. Fíjate que me están despertando, son las 7. Sí, una de callos. Me está despertando. Y particularmente, ¿qué le gusta cocinar a Pablo? Porque evidentemente piensas en platos para el gran público, los diferentes paladares que luego van a probar esos platos. Pero a ti, ¿con qué plato disfrutas cocinar? Disfruto con mucho, me siento más identificado con los platos de pescado o de marisco. De hecho, yo una de las reseñas que tenemos ahí en la página web es que no es un restaurante para gente que tiene alergia al pescado y al marisco. O al pescado o al marisco nos podemos adaptar, pero a las dos cosas es difícil porque el 80%
estamos en el Mediterráneo y yo me siento muy feliz con esto. Tenemos una despensa extraordinaria. Increíble, sí. De hecho, aprovecho, estamos haciendo un programa de televisión en la Canti TV, que hoy me han mandado ya el primer programa, son 10 capítulos, así, estamos 3 meses trabajando en ello, y va sobre la despensa del Mediterráneo, el producto de Alicante, los restaurantes y el comercio alicantino. Lo vamos a estrenar en julio, ¿vale? El 11 de julio va a ser el primer episodio. Y joder, lo he visto, el resultado está genial, ¿eh? Vamos a ir a los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, vamos a dejar algunos porque solo son 10, pero se divide en 3 fases ese programa. Primero vamos al recolector o al ganadero o al pescador, cogemos ese producto o al comercio en sí. Luego vamos al restaurante, en este caso hemos ido a la Hereta el primero, vamos a ir a un Manolín, al Portal, a hacer, bueno, mañana queda algo más en Salroma también. Vamos a ir un poquito a todos y luego en la última fase del programa hacemos con el mismo producto un plato en Espacio Montoro. Pero lo han hecho con mucho cariño y de verdad está muy divertido. Se llama Degusta Alicante. ¿Degusta Alicante? Degusta Alicante. Y bueno, lo hemos empezado a hacer aquí, pero la intención es vender un poquito a nivel nacional. Y tiene la calidad suficiente para... Ahí no va a estar en la original de esto, pero a lo mejor el canal en un conflicto de cara a cocina, ¿por qué no? Nunca se sabe, vamos a ver. Bueno, y te he preguntado por lo que te gusta cocinar, pero al chef, ¿qué le gusta comer? ¿Cuál es tu plato? Bueno, con lo que gozas, la verdad es que la gente se cree que los cocineros comemos, no sé, ¿sabes? Menú de degustación todo el día. Y nada que ver, no, yo intento cuidarme mucho en casa, con muchas verduras y frutas, intento llevar una dieta más o menos equilibrada, y cuando alguien me invita a su casa o vamos a comer por ahí, soy muy fácil. Mi plato favorito es el cocido. Un cocido, ¿sí? Pues yo un buen cocido me encanta, pero un buen arroz también. El arroz, ahí está pivotando, dependiendo. Yo prefiero el cocido, pero incluso en verano, sí. Te caen los chorretones. Ponemos el aire. Es así, está. A lo bestia, ¿no? ¿Qué opinión te merece la gastronomía alicantina en su conjunto, lo que tú ves, ¿no? A vista de Pájaro en la restauración actual? Sé que es una pregunta muy genérica. Sí, la voy a contestar genérica también. Creo que tenemos un montón de restaurantes súper variados. Tenemos para todos los públicos, hay una oferta increíble. A nivel provincial, no solo de la ciudad de Alicante, sino que tienes todo, alta gastronomía, bares de tapas, conceptos de pinchos, conceptos de cocina viajera. O sea, cuánta cocina viajera hay, que ya asiáticos, o sea, creo que estamos a un nivel muy alto. ¿Y qué se come bien? Se come súper bien. Se come súper bien y se sirve muy bien y hay restaurantes muy bonitos. A veces nos faltan, bueno, pues eso, a lo mejor clientes que entiendan más ese concepto, porque nuestro turismo no es tan para todos los públicos, la verdad. ¿Crees que hay cultura gastronómica en Alicante? No voy a decirte como en el País Vasco, como Cataluña, como el propio Madrid, pues todavía nos queda yo solo puedo hablar bien, la verdad, no puedo hablar mal. Para mí, mira, yo cuando monté Espacio Montoro, mi intención era montarlo en Madrid, ¿no? Y en otros sitios. Al final tenía que volver un poco a España, me daba igual volver a Alicante que volver a otro lugar. Lógicamente me apetece de aquí porque está mi casa, mi gente, mi familia, amigos, pero realmente me da igual. Y yo tenía muchas dudas con el público de Alicante, muchísimas. Porque es un ticket medio alto, porque es un concepto de experiencia que la gente no conoce. Es que aquí me gusta comer muy bien, pero por muy poco dinero. Claro, pero es que esto no es posible. Luego vas a Madrid y lo pagas. Y lo valoras fuera. Vale, pero yo aquí, de verdad, tengo la gran suerte y estoy súper agradecido y lo digo muy humildemente. Espacio Montoro lleva 3 años abierto y nunca ha tenido ni una mesa vacía. Siempre ha estado lleno, desde el primer día que abrimos. Y esto gracias a todo, a la gente que ha venido durante este tiempo, que lo ha recomendado y vienen y vuelven y la gente. Pues ya que estamos en Espacio Montoro, yo supongo que la gran mayoría de las personas que están sentadas aquí lo conocen, pero pues si algún despistado no sabe, me gustaría que nos definas un poco el concepto de restaurante que vamos a encontrar en la diferencia. Bueno, y si no han ido, reserven con antelación. Si no, sí, estaba completo. Yo aviso. En la calidad de todas las veces que cuando estamos en lista de espera. Bueno, yo siempre abro el último día de cada mes, a las 10 de la noche, a 2 meses vista. Es decir, julio se abrió el último día de mayo y ahora, bueno, en junio no vamos a abrir porque agosto cerramos por vacaciones, pero sí que es verdad que abrimos con 2 meses y a las 10 de la noche se abre y a las 10 y 5 el 90% de las reservas están completas. Recibimos cerca de 7.000 solicitudes y solo damos 900 comensales al mes. O sea,
A lo mejor es que le gusta ese chico. No lo sé, no es nada espectacular. Yo creo que, mira, el secreto de... Es un concepto diferente que creo que Alicante no lo has conseguido en espacio motor. Si te vas a otras ciudades, pues hay algo para... Sí, parecido y mejor y superable. Pero sí es verdad que yo creo que lo que entiende la gente cuando viene a espacio motor es que es todo, no es la comida. Ni es el lugar, ni es el servicio, ni es la música, ni es el vino, es el conjunto de un montón de cosas que hace que tú estés agradable ahí. Has pasado un rato divertido. Lógicamente no es un concepto para venir todas las semanas ni todos los meses. A lo mejor mi mejor cliente viene una vez al año o dos y yo súper agradecido. Pero sí que es verdad que la gente cuando viene pues se encuentra muy a gusto. Y de eso voy a decir una cosa. Mira, Ferran Adrià decía siempre que el motivo por el que un cliente repite en el restaurante, la comida es el cuarto lugar. El primero es la bienvenida, ¿vale? Cuando la gente cruza la puerta, ¿cómo te recibe? La calidez con la que te recibe. El segundo es el servicio. El servicio son los camareros, la importancia del camarero, de ser buen anfitrión para poder atender bien a ese cliente. El tercero es el lugar, la silla, el ambiente, la música, la temperatura, un poco la calidez del sitio, lo bonito que sea. Y el cuarto es la comida. Y él lo argumenta de la siguiente manera. Si tú vas a un restaurante y comes mediocre, normal, ¿vale? Pero los otros 3 puntos han sido buenos, tú vas a repetir y le vas a dar otra oportunidad, porque a lo mejor ese día el cocinero tenía un mal día o tú ese día no te encontrabas bien. Pero como hayas comido increíble, la mejor comida de tu vida, y los otros 3 hayan sido malos, tú no vuelves. O sea, si te atiende un camarero mal, si no te dan una bienvenida, nadie te saluda, la silla es incómoda, es frío, y has comido muy bien, tú no vas a volver. Y eso es algo que lo decía Ferran Adrià, el mejor cocinero del mundo. Y es que es así. Yo creo que es así. Y entonces el espacio montero, como esa norma la veo muy clara, la bienvenida es súper importante, la hacemos muy bien. Creo que el servicio es espectacular, tengo un equipo increíble, que es de lo único que yo de verdad alardeo. Nunca digo que somos buenos en nada, pero mi equipo es increíble, de verdad. Tengo 44 personas en MoMA, en catering y en espacio montero y 44 talentos espectaculares que llevan una formación detrás importante, todos los días hacemos mucha formación. Pero eso es lo que creo que el espacio montero se hace muy bien, ese servicio, y si luego lo acompañas con una comida que está medio bien, pues ya el éxito está muy bien, está asegurado. Está muy bien. Hablamos también, hemos hablado de espacio Montoro, pues hemos dejado alguna cosa ahí en incógnita para que observen los que me hayan ido. Es una pequeña experiencia que proyectamos a través de 3 espacios, la gente pasa por 3 sitios y entonces, bueno, pues van pasando cosas y vamos cambiando el menú, a veces pues te levantas, interactúas, otras veces solo miras, otras veces solo escuchas, bueno, van pasando cositas en un periodo de tiempo que puede ser 2 horas y media. Se hace una experiencia muy apetecible y muy disfrutable y muy agradable. Pero me gustaría también que nos hablaras sucintamente del último bastardo, más jovencito, ¿no? Del concepto MoMA aquí en MoMA nace del confinamiento. Nosotros en el confinamiento, pues como teníamos un equipo muy grande y nos cierran los restaurantes, bueno, aparte de colaborar con AGS, que es Alicante Gastronómica Solidaria, donde la verdad es que yo solo estuve una semana en mi casa. Cuando todo el mundo tenía miedo a salir, nosotros salimos a la calle con mi equipo y nos pusimos a cocinar en el CDT para la gente más necesitada. Había ahí un problema muy grande, la gente que vivía al día pues no tenía dónde comer. Y entonces empezamos a hacer comidas solidarias, íbamos todos los días a cocinar al CDT y nos reinventamos en eso. Cuando ya empezamos, que nos empezaban a dar un poquito de apertura en la hostelería, que todo estaba cerrado, nos dijeron que sí que podíamos hacer comida para llevar, pues yo cogí uno de los almacenes que teníamos ahí en el Espacio Montoro y me puse a hacer comida para llevar a domicilio, delivery. Hicimos una oferta pues muy chula, ¿vale? Con las masas que tenemos, el brioche, la focaccia, y empezamos a hacer comida rápida pero de calidad y llevar la comida a casa, ¿no? Y luego creamos una línea de delivery gourmet. La verdad es que era una manera de poder seguir manteniendo al personal fuera del ERTE, porque yo no me acogía a ningún ERTE. Tuvimos la suerte de poder mantener a todo el equipo gracias a todo eso, ¿no? Y entonces nos pusimos a trabajar para ello. Eso hace 2 años, y cuando ya empezamos a ver que el delivery empieza a bajar, claro, seguimos haciendo durante este tiempo delivery, pero el delivery no tiene tanto auge como hace 2 años, porque todo el mundo pedíamos a lo loco. Ahora ya no pide tanta gente, sigue funcionando. Entonces, claro, digo, es una pena que esta oferta solo te la puedas comer en domicilio. No es apertura. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a intentar buscar un local
que reúna las condiciones para montar este negocio y esta oferta. Y es una oferta de comida rápida, claro, le llamamos fast food, en vez de fast food, de comida rápida pero buena. Y abrimos hace 7 o 8 meses, aquí en la Rambla MoMA, Valle Montoro, ese concepto de comida rápida pero de calidad, de tapeo, informal, en el cual pues no cierra nunca, está abierto todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, con desayunos, puedes ir a comer a la hora que quieras, que siempre te van a dar. Y bueno, a mí me gusta mucho. Además el delivery ahora sale desde ahí. Y ya hemos unido pues MoMA con la oferta, como todo se hace desde ahí. Y bueno, tenemos esas 4 líneas de negocio: delivery, MoMA, espacio control y catering. Catering más de lo mismo. Si vais a tomar la comunión, os queréis volver a casa. Estamos haciendo segunda boda, segunda boda, ¿no? Sí, gente muy atrevida. Por último, antes de pasar a nuestro estimado público, tengo que preguntarte por el presente, cómo está, cuál es el momento de Pablo Montoro actual, pero también me consta que se están trabajando muchísimas ideas y tengo que preguntarte por el medio plazo futuro. Claro, pues eso, como no tengo lío, pues ahora todo lo que hemos contado es nada, todo lo que viene por delante es mucho más estresante y mucho más ambicioso, ¿vale? Va a venir por lo menos 3 proyectos súper chulos, que ya estamos trabajando en ellos. Uno es para octubre, otro es para primavera del año que viene y otro a lo mejor es para primeros del 2024. Vale, los 2 últimos no los voy a contar porque todavía no está... Un poquito, así que... Bueno, está por ahí cerca, ¿vale? Pero bueno, está cerquita. Pero no contar nada, tío. Vamos a dejar una sorpresa, que pueda volver aquí algún día también a contar algo. Lo contamos todo. ¿Él ha contado a un amigo tuyo? ¿No sabes? Cuéntale ya de... Bueno, sí, bueno, ahora las preguntas me lo decís y vemos a qué os vais a sacar. Te lo he puesto a huevo porque luego ahora te van a chinchar. Ah, sí, vale, ¿Y vale. el de 2024? No, es que no quiero contar. Ni el 2024 ni el 2023. Vamos a contar el de octubre ahora, que es muy chulo. Cuenta el de octubre, Vale. el del 2022. Lo que pasa es que este de ahora no sé si se va a poder visitar porque está lejos, está bastante lejos, está en Alemania. Pero bueno, vamos a volver un poco al principio. ¿Os acordáis cuando yo me junto en esa reunión con el ruso y le planteo lo del proyecto tecnológico? ¿Vale? Y el tío me dice que no, vale, pues yo me tiro 3 días llorando, ¿vale? Porque imaginaros la ilusión con la que yo había desarrollado ese proyecto, que había estado 6 meses trabajando en él. Resulta que bueno, le doy carpetazo y se queda ahí, ¿vale? Y resulta que hace un año se sienta un señor en el restaurante, un alemán, y empieza a comer. Y cuando termina de comer me dice: Pablo, tengo que lanzarte una proposición, ¿vale? Y es que estamos creando un proyecto desde hace 7 años, un proyecto tecnológico que quiero que al menos veas, ¿vale? Hasta dentro de un año no va a estar físicamente, pero bueno, yo te contactaré. Total, que me da su tarjeta, le doy la mía y hace 3 meses me vuelve a llamar, ¿vale? Cuando me presenta el proyecto es al 90% parecido a lo que ya había creado hacía 10 años. O sea que alucina, es flipante que un proyecto que había soñado yo durante tanto tiempo, que doy carpetazo y desaparece de mi vida y se queda ahí en stand-by, pues vuelve 10 años después, pero muy mejorado, muy mejorado. El proyecto este va a ser único en el mundo. Y vuelve pues de la mano de una de las familias más ricas también, es el número 1 en la lista Forbes de Alemania. No me gusta hablar de dinero, pero joder, es un estante de 20 Yo no sé qué tú tienes con los ricos, macho. Tienes un imán. Yo tampoco, pero ya os digo que para mí el dinero no me voy a traer ni lo más mínimo. A mí viene a tocarme la cara a ver si me pero los ricos no se van. No, lo que pasa es que por desgracia hace falta dinero para crear proyectos tan ambiciosos y tan potentes. Y esto va a arrancar en octubre. Claro, no, y esto sí, esto en octubre arranca. Nosotros hace 3 meses empiezo a ir a Alemania, voy periódicamente cada 2 semanas a ver cómo va evolucionando el proyecto. Es un restaurante tecnológico que pasa por 11 salas diferentes. Tiene 3.000 metros cuadrados, está en el sur de Alemania, en plena Selva Negra, en un pueblecito que se llama Rust. Dentro de un parque de atracciones que se llama Europa Park, es el segundo parque de atracciones más grande de Europa. Pero ellos tienen la patente mundial de crear parques de atracciones, o sea, su mayor fuente de ingresos no está en el parque de atracciones en sí, que es brutal, o sea, es una ciudad. De hecho, el pueblo de Rus ha absorbido el parque de atracciones. Hay gente que vive dentro del parque de atracciones. Es la 9ª generación de la familia Mack. Esta familia
claro, tienen un polígono gigante donde crean esas atracciones a nivel mundial. Quien quiera crear un parque de atracciones tiene que comprarles a ellos toda la materia prima, ¿vale? Y ellos luego le hacen un parque de atracciones. Pero bueno, este proyecto resulta que empiezan a contarme y claro, vas a hacer un viaje, va a ser una experiencia, ¿vale? Tú te vas a sentar, a crear una silla que se va moviendo y va pasando de una sala a otra, te sumerges dentro de un océano, cuando sales pues te levanta encima del mar y comes encima del mar, pero todo esto es muy fuerte, pero lo han creado y es muy real, ¿vale? Cuando salga la luz es que va a ser único. Entonces claro, cuando sales del mar, ¿qué te encuentras? Pues un plato con moluscos, sabores a mar, mariscos y demás. De allí te metes en una sala de Asia y te metes en un Chinatown totalmente, donde te van a atender unos chinos con olores a Asia, wow, va a ser un asiático en pura regla, pero saliendo del mar. De ahí te metes en una nave espacial y te vas a la luna y comes en la luna. Es muy, muy loco. ¿Y de las otras invitaciones? Yo espero poder invitar a... Sí, pero va a ser por esa... En concreto tu cometido, porque supongo que será un grupo de... Yo soy el chef ejecutivo, el que está creando la oferta gastronómica y... ¿Se acuerda lo que se van a poner? Sí, sí. Claro, uno de los problemas más grandes que me encuentro es que se come... Que se come la luna, ¿no? Que se come la luna. Bueno, esto del pollo que es una pastilla. Bueno, Se ha comido un pollo asado de Vicentina. Y es una pastilla, ¿sabes? Eso es muy bien. Estamos intentando, cada uno le inspira una cosa, ¿no? Uno pastillas, otro carbón, otros, no sé, moléculas, cada uno una historia, pues bueno, estamos creando plazo. Tampoco voy a hacer spoiler, pero sí que os digo que hemos hecho un brioche de colores que va a estar flotando en la mesa. Cuando entre la gente de Asia, te metes en una nave espacial y la nave despega. O sea, cuando digo que despegas, te crees que despega, ¿vale? No es broma. O sea, ellos han creado unas pantallas de realidad virtual que tú lo estás viendo todo y luego se mueve. Imaginaos que estamos en esta sala, que es una nave espacial, y toda la sala se mueve de repente, no mucho, porque estás comiendo, lógicamente, la nave no se come, pero sí que sube para arriba, sale humo por los laterales, entonces empiezas a ver cómo sale de la atmósfera, por todas las ventanas de la nave, y cómo se empieza a posar, en este caso en la Luna, pero te puedes ir a Júpiter o donde sea. O sea, cuando involucras tecnología en un restaurante, es un viaje. Entonces llegas, se abren las compuertas de la nave y sales en un espacio donde ves la Tierra a lo lejos, el Sol por allí, y entonces todo lleno de rocas. Y entonces, bueno, llegas a tu mesa. La mesa es una piedra gigante donde hemos creado un plato con los imanes que se repelen. El plato va a estar levitando. O sea, que vas a ver un brioche totalmente levitando en todas las mesas. Algo muy loco, de verdad. Va a salir en todas las... Vamos a ver. medios, sí. Estoy completamente seguro. De ahí luego te vas, bueno, es que hay mucho. Son 11 salas y cada una es una historia. Os he contado solo una pequeña parte. Entonces, claro, este proyecto que yo había hecho en su día vuelve ante mí de una manera tan increíble que, claro, ¿cómo vas a decir que no? Entonces, agosto, que cerramos por vacaciones, nos vamos a trasladar todo el equipo de Espacio Montoro a ponerlo en marcha. Nos vamos 12 personas y vamos a poner en marcha Itrenaline. Se llama Itrenaline, ¿no? IT de comida y adrenalina, ¿vale? Entonces es comida con adrenalina. El 30% del proyecto solo es la comida. En realidad la experiencia lo que te va a llevar a... La tecnología, ¿no? Virtual y... Sí. Y son 200 euros por persona, o sea que es un precio más o menos asumible para vivir una experiencia de esa magnitud. Y bueno, la intención de ese proyecto es un proyecto piloto, ¿vale? De esta familia Mac, que la van a replicar en otras ciudades del mundo, ¿vale? Ahora quieren abrir en Las Vegas, luego en Dubái, o sea que no se quedan ahí. Entonces, claro, tenemos la suerte de que nos van ofreciendo proyectos muy a menudo y vamos diciendo que no a todo, porque no tenemos ahí, ¿no? Pero es que es rechazable, ¿no? Sí. Y ya el del 24, ¿no? Y luego el del 24 ya llega. Pero ese sí que está por aquí, eso ya llega con Sí, cerca. Bueno, pues como este viejo locutor se le habrán olvidado un montón de cosas y de preguntas, pues estaríamos escuchando a Pablo, pero como tienen que empezar las hogueras, pues vamos a un tiempo límite a ver si salimos de aquí hasta la plata. Seguramente que ustedes tienen alguna cuestión y debo cederles la palabra a los asistentes para que participen activamente con preguntas. ¿Quién será? ¿Se atreve a romper el hielo? ¿Este será? Si le pregunta por lo del 24, le das el...
Pablo, a mí me encanta mucho la gastronomía, me encanta la gastronomía y me gusta mucho, y yo digo, cuando estábamos todos en casa que no podíamos salir, el Paseo Mancherón estaba cerrado, entonces yo solo iba de la Rambla. En la Rambla tampoco, no, la Rambla lo abrimos hace 8 meses. Estaba cerrado también. Lo que hacíamos era el delivery, pero claro, la pregunta que es ¿qué hacíamos? ¿No? Cocinando. Cuando estábamos en el confinamiento. Como yo creo que como la mayoría de españoles nos pusimos a cocinar como locos. Ya ves, ¿verdad? Yo creo que algunos o engordamos o la gente la hace hacer deporte a lo loco o a comer o ¿verdad? Cada uno le dio por algo. Pero se vendió vino una barbaridad. Sí, pasaron cosas muy curiosas. Aparte de O dar vueltas o correr el pasillo, ¿sabes? Sin parar de tu puñetera vida. Porque tienes que correr ahora el pasillo. Llevo cosas raras. Porque comer y beber, la cosa no... Y magdalenas, y cosas, hacía todo el mundo. Y pan. Esto ha sido muy bonito, lo que pasa es que después de eso, cuando abrimos los restaurantes, todo el mundo era cocinero. Y todo el mundo venía, pues esto yo lo hacía así. A mí me gusta más hacerlo así. Y claro, hay que ser amable con todo el mundo, pero cuidado, que la gente venga y te dé su opinión todo el rato. Y cada uno la ve. Yo quiero saber qué cantidad, qué espacio ocupa el vino de Alicante. ¿El vino? De Alicante. Sí, ok. Pues en los vinos, a ver, yo tengo un sumiller en el Paz Montoro, que tengo dos, Tomás y Héctor, y creo que el apartado de sumillería es muy importante en un restaurante y más gastronómico. Yo le delego todo en ellos. Yo entiendo de vinos, lo justo, sobre todo lo que me gustan, y para mí es súper importante. Alicante tiene una uva increíble, ¿no? La Monastrell, que a mí me parece espectacular, y creo que con el tiempo se van revalorizando. Y cada vez la gente que va a un restaurante, yo me di cuenta, porque yo estoy en el Popular, que es una cocina abierta que tenemos, y ahí es donde empiezan a tener contacto con la carta de vinos, y la gente cada vez dice, queremos vinos de la tierra, y queremos vinos de Alicante. Eso hace 5 años no pasaba, no me voy a 20 años atrás, hace 5 años la gente decía, un Ribera del Duero, un Ribera Sacra, un Albariño, un Rioja. Y ahora mismo la gente ya se está olvidando de esos vinos y se van más a la referencia alicantina. Otra cosa, porque se está elaborando un buen vino. Muy buen vino. O sea que no se lo creía. De hecho, en cartas en Nueva York hay vino alicantino. Sí. Eso era impensable, eso sí. La luna está en Estados Unidos como uno de los vinos más normales, me imagino. Te imagino, bueno. A mí es que el fondillón, por ejemplo, me encanta. Bueno, claro. Y siempre decimos los Pedro Jiménez y tal, que son la leche, pero... Pero otra cosa, exactamente, el fondillón me gusta mucho, pero no se conoce mucho. No lo conocen ni los propios alicantinos. Porque no se comercializa bien. Y yo creo que... Ahora mismo ha sido el único vino en España que ha tenido 99 puntos parte. ¿Ah, sí? Un Pues fondillón. no lo sabía esto. Luis XIV. Qué bien. 99 puntos. Un orgullo. Un orgullo, eso es. Claro. A mí me encanta, pero yo creo que como no hay tanto, si se comercializa mucho, se va a acabar y... No, no se acaba. Porque esto va como Jerez, se va Ya, sí, sí. llenando, Hay una madre y le basta, ¿no? Eso no se acaba. Eso sí es muy... Eso está ahí. No es que se acabe, no era la palabra. Yo creo que a lo mejor entonces se comercializaría demasiado y perdería esa Han esencia. subido los precios muchísimo. Sí. Desde Sara Parker, que empezó a darle caña, los precios han subido. Vinos que ocupaban por 28 euros, ahora ese mismo vino acaba de 3 años, son 50. Claro que tanto aparte que las cosas las revalorizan. Creo que es No, un esta poco... cosa la Evans, que es una inglesa. Ah, bueno, pues igual. Igual, que les Y luego te ponen los vinos... churros, Todas estas cosas me preocupan. Por eso después al principio, las cosas te gustan o no te gustan. Sí. Porque si empiezas a tal, un vino que ha estado bien, lo vamos a puntuar y ya sube 6 euros del tirón. Y tampoco nos Sí, conviene eso. incluso el doble de tirón. Sí, Pero también es bueno que no sé un vino como era, un fondillón, este era el de Lotons, que eran los mejores, tienes un precio de 18-19 euros la botella. Eso también no le da... El de Poveda era una maravilla. No, pero esto no le da caché, que después de 18
euros o 20 euros una botella de fondillo de las mejores. O sea, que también hay que poner un precio que la gente lo valore también. Por ahí tenemos quería preguntarte si alguna vez Se oye muy bien, ¿eh? si te inspiras alguna vez en recetarios antiguos, recetarios clásicos españoles, intentas recrear, actualizar alguna receta, ¿eso es algo que te interesa? Totalmente, claro, es que la base de la cocina es la tradición. Yo tengo una biblioteca en mi casa llena de libros y no tengo tiempo para leer todos, pero sí que es verdad que cuando quiero transformar algo o coger inspiración no me veo un libro moderno, me veo más a un libro antiguo. De hecho, por eso digo siempre que nuestra cocina está adaptada para cualquier paladar. ¿Por qué? Porque tenemos una base tradicional. O sea, independientemente de que te mezcle, pues yo qué sé, estamos haciendo una cebada perlada que es como una especie de risotto, pero es que el fondo que tiene es un caldo, un cocido, de una olleta alicantina. Entonces, sí, luego le añadimos otros ingredientes más divertidos para hacerlo más chispeante, pero realmente la tradición es la que está ahí por encima. Entonces, claro, fundamental la tradición. Y de hecho, es que la cocina francesa, aunque no te rabia decirla, la primera cocina que se hizo en el mundo fue la francesa. Y esa es la base que nos ha dejado para todos los países del mundo. Bueno, Asia va por otro lado, pero en Europa, en Occidente, ha sido así siempre la cocina francesa. Y esa tradición es la que a día de hoy, quien no hace una mayonesa o una bechamel, es que todas las salsas bases salen de ahí, de la cocina francesa, todos. Sí, pero no solamente la rusa. Cosas que pasan. Totalmente. Meto que añadir paella o arroz. ¿Meto esa? Sí. ¿O no? Tendríamos que estar en Valencia ahora mismo para hacer eso. ¿Hay un valenciano aquí? No. Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Es una de las típicas que se han en los debates. Bueno, ¿hay alguien quiere intervenir? ¿Preguntar alguna cosita? Puedes preguntar lo que queráis de ella. Bueno, yo quería hacer una pregunta o un comentario de algo que tú has hecho. Sí. Yo he estado en el Espacio Montoro y la verdad que he estado también en el Aldir hace años, en un principio también te conocí en aquel momento. Y hay algo que tú dices, y es verdad, el recibimiento es súper importante. Y luego el servicio. ¿Tú crees que en Alicante el servicio de camareros, ya sea de tapas, ya sea de restaurante, es un servicio que llega a un punto medio, por lo menos? Antes de venir aquí he tenido una entrevista con el español y hemos hecho mucho hincapié en esa pregunta y me alegro que la haya hecho, porque realmente esta parte ahora mismo nos estamos quejando todos de que no hay camareros. No hay camareros, no hay sala, no hay servicio. Y hay escuelas, pero luego los chavales salen de ahí y no les apetece trabajar. Pero están pagados suficientemente bien como para que... Aunque pagues, de verdad, aunque pagues 3.000 euros a un ayudante de camarero, da igual. Hay una parte fundamental que no se paga con dinero, que es la pasión. Y esa pasión no existe en la sala, no existe. Existe en la cocina, pero en la sala no hay nadie que diga de pequeño, quiero ser camarero. ¿Habéis escuchado alguna vez? Pues eso es un problema que tenemos los cocineros. Y los restauradores. Claro, es que yo me estoy planteando en coger cocineros que temporalmente trabajen de camareros. Fíjate, es absurdo totalmente, pero... Sí, porque el camarero también tiene que saber de cocina y pero hacerle pasar al cliente un poco el conocimiento de lo que va a comer. La gente se cree que es un problema económico, de que no se les paga, pero es que no es así, de verdad. Yo mira, y de verdad que lo digo también muy humildemente, pero mi empresa la considero una empresa moderna. Yo cierro todos los festivos, cierro muchos fines de semana, doy vacaciones en agosto, Semana Santa, Navidades, si alguien tiene un cumpleaños de su pareja se lo doy, o sea, no es la vieja escuela, donde trabajabas festivos, Navidades, Semana Santa, o sea, no, todo lo contrario. Aquí tengo un equipo joven y yo quiero calidad de vida para mi equipo. Gracias a que los clientes también nos llenan el restaurante 3 semanas, me puedo permitir ese lujo de cerrar domingo noche, o sea, domingo entero, lunes y algunos sábados noche, incluso algunos sábados. Pero bueno, eso es otro tema. La historia es que la sala no encuentra esa pasión porque no tiene ningún aliciente que les digas, tiene una parte creativa. O sea, la cocina sí que creamos, hacemos cosas divertidas, la gente te felicita, pero tú a qué camarero le felicitas normalmente? Qué bien me has servido, ha sido maravilloso, nos cuesta mucho. Se hace pero muy poco.
y salte el 5%, el 95% va destinado a la comida, a la cocina. Que salga el cheque. O sea, antiguamente cuando su padre trabajaba en el Delfín, ¿no? ¿Vale? Pues en aquella época nadie conocía el nombre de los cocineros, se conocían el nombre del maître. Y tú ibas a los sitios por la sala. A ti te da igual quién estaba en la cocina, ni idea. Tú ibas a los sitios porque conocías al anfitrión, que era el que te recibía, era el maître. No, hoy en día eso se ha perdido. ¿Por qué? Pues porque los cocineros vamos a muy sobrados y entonces somos las estrellas. Y no es así. Es que lo más importante es la sala. Entonces yo de verdad quiero, en mi restaurante quiero que la gente le felicite a la sala y diga que tenemos un equipazo y que la gente quiere volver por Héctor, por Fanny, por Andrea, por Emma, ¿sabes? Por la gente que les está atendiendo. Entonces, si creamos nosotros como cocineros ese protagonismo hacia la sala, pues dentro de unas generaciones habrán chiquitos que quieran estudiar eso y que se sientan realizados. Pero a día de hoy, claro, ellos se ven en un segundo plano. Yo para que quiero ser camarero, sí. Al final el camarero lo coge la gente que no tiene un trabajo ahora mismo, tiene el paro que quiero ser, pues camarero, venga, me meto. Y cuando tú te metes en un trabajo solo con un sueldo, pues al final te encuentras eso, falta de profesionalidad. Entonces la pregunta que me hacéis, ¿hay en el área de servicio? No hay. ¿Por qué? Pues porque no está revalorizada esa profesión. Pasa lo mismo que en cocina hace 20 años o 30. La cocina cuando yo empecé no estaba revalorizada. Ahora todo el mundo quiere ser cocinero, pero en aquella época nadie quería ser cocinero. Entonces ahora hay que darle protagonismo a la sala, al camarero, al sommelier, al maître, a esa gente que te está sirviendo. Que si lo hace bien, pues las propinas tú las dejas porque te han dado buen servicio. Entonces si se hace bien, pero es un problema grave que hay ahora mismo, de verdad, y no es una cuestión económica. La gente se cree, no, es que no pagan. No, se paga. Yo sé que hay sitios que se pagan muy mal. Y aparte se lo creo que debe involucrarse al camarero en la cocina y en la sommelería. O sea, que él pueda explicar un niño cuando te vaya a servir, que pueda decir qué traigo de la cocina. En definitiva es un baile de conjunto, es puro arte. Todo es importante. Que está compuesto de tal, o sea, que se sientan integrados totalmente en lo que se sale de cocina o se sirve. Yo creo que sí, van por ahí los tiros, pero sobre todo es, a ver, todo tiene que empezar en las escuelas. Si tú en las escuelas involucras a la gente a que tengan pasión y que descubran esa vocación, vamos a poder conseguir el día de mañana buen servicio. Pero si no hacemos eso, pues no vamos a conseguir nada. En las escuelas y los restauradores, ¿sabes? Que luego... Pero ese de ahora mismo te coge los 25 de cocina y quieren 7 de sala. Sí, o menos. O menos. Sí, sí. O sea, se encuentran muchos vacíos de sala, en cambio, los de cocina están. Yo he sido profesor en el CDT y allí había cocineros, alumnos cocineros que tenían mucha pasión y veía a los de camareros y decía, pues estos están aquí, no sé ni por qué. Porque no valen para estudiar, porque no han tenido la oportunidad de poder estudiar y se han metido aquí a hacer algo. Pero es que ninguno va a ser camarero. Y si alguno luego llega a ser algo allí en la sala, pues bueno, pues es por ganar un sueldo. En el momento, todo el mundo en su profesión, en el momento solo trabaja por dinero, o sea, no vas a hacer un buen trabajo, necesitas algo más. Sí, que un poco también vas a sitios aquí en Alicante que hay personal, porque a lo mejor hay 7 camareros o 6 camareros en un restaurante más o menos grande, y es que es una desorganización, uno va para allá y tú estás ahí mirando cómo pasan, cómo, no sé, como que nadie te... Estás ahí Sí, un rato y como que no hay organización. No hay organización, pero eso también va por otro lado. Que realmente Eso un gente poco que- organice a esa claro. gente, a esos camareros. Podríamos estar hablando aquí de esto mucho tiempo y largo, pero realmente el problema es que también volvemos a lo mismo. Hay gente que no sabe qué hacer y dice, pues me monto un bar, o me monto un restaurante en una cafetería. No, es que yo siempre lo he dicho, debería estar regulado y sacarte un... Yo no puedo ser abogado mañana. O sea, tú imagínate que yo mañana me abro un bufete de abogados. ¿Por qué? Porque estoy en el parido, pues me voy a poner a hacer juicios, a defender a la gente. Pues lo mismo debería ser con la restauración. Que nadie se monte un negocio de hostelería si no está certificado y tienes tu número. Un número colegiado como que estoy capacitado para poder tener un negocio. Yo no puedo ser, es que no puedo ser una profesión que no me corresponde. Y entonces esa profesión que la gente ha cogido los restaurantes, pues venga, nos montamos y ahí luego pasan esas cosas. Desorganización, la gente como pollo sin cabeza, restaurantes que abren y cierran constantemente. Un lío. Al fondo. Sí. Hola. Bueno, quería
en la nevera unas patatas y carne picada, y al gran Pablo se le ocurrió la idea, bueno, total, que nos dio una cena estupendísima y salimos muy airosos de ese momento. Eso dio pie a que Pablo luego pues, creara un plato que está en MoMA completamente, ¿no? Entonces, las patatas estaban acá. Incluso hasta postre, que yo no sé ni cómo sacamos postre, o sea, no había nada. Había una cuña de queso, dos longanitas por ahí. No había nada y aparte, es verdad que estábamos, los restaurantes ya estaban cerrados porque era la etapa de la pandemia y todo esto. Entonces, dicho esto, antes Pablo ha aludido al referente de la cocina francesa, que me imagino porque se refiere a la del cuisine, al Paul Bocuse, de la cocina leonesa y de Francia en general, que sirve de referente para muchos de vosotros, ¿no? Pero al margen de esa referencia, cada uno me imagino que tiene su impronta personal de marcar nuevos platos, nuevas creaciones para dejar el estilo de cada uno. ¿Cómo surge? Una cosa es el referente de Paul Bocuse o otros, pero cuando tú quieres crear algo nuevo, ¿cómo surge eso para crear un plato que tenga el sello de Pablo Montoro? Muchas gracias por tu pregunta, Andrés, y por la anécdota que es muy bonita. Me recuerdo de ese día, al final cenamos bien, y todo, increíble. Claro, no tengo duda. Pues eso, a ver, muchas veces me lo he planteado, porque a veces no salen platos muy buenos, ¿no? Y otras veces más mediocres. Al final, cada uno tiene su criterio en la gastronomía, o sea, no hay ningún paladar igual. O sea, no hay ningún paladar igual y cada uno tiene sus gustos. Y más con el sabor, o sea, el olor y el sabor, cada uno lo identifica de una manera. Y es verdad que esto, vuelvo al inicio, ¿vale? El paladar mental del cocinero es el que luego, como te imaginas un plato que cuando lo realices y lo materialices tenga sentido. Entonces yo creo que, bueno, fundamental una cosa que es la formación y fundamental esa vocación. O sea, es una profesión muy vocacional, ¿vale? Tú no puedes dedicarte a la hostelería o a la gastronomía si no tienes vocación. Pero no se tiene que despertar con 8 años cuando hacía crepes. Se puede despertar, no sé si os acordáis de Santi Santa María, él era, no sé si era arquitecto o abogado, y a los 38 años decidió montarse un restaurante, porque el tío en su casa cocinaba muy bien, y se montó un restaurante, llegó a tener 3 estrellas Michelin, el pobre falleció hace unos años, pero sí que es verdad que nunca es tarde para descubrir esa pasión o esa vocación que tienen algunos oficios. Entonces creo que cuando tú haces las cosas con cariño y tienes una formación y encima hay una vocación, se juntan una serie de requisitos que crees que son necesarios para poder crear esos platos que al final sean apetecibles para la gente. Pero por desgracia, Andrés, muy pocas veces, o sea, todos los platos son exitosos para todo el mundo. O sea, estamos exigidos y más a día de hoy por un público que es súper entendido. Todo el mundo hoy en día sabe de gastronomía y todo el mundo va a muchos restaurantes y tiene muchos criterios. Otros no, pero sí que es verdad que mucha gente te sorprende, y bueno, la televisión ha hecho mucho bien y mucho mal, y los libros... Hay más conocimientos. Pero sí que para identificar esa cocina, yo al final siempre digo lo mismo, que gracias a todos esos viajes, esos años de experiencia, Espacio Montoro es el resultado de todo ese collage. Es un collage que me he hecho en mi cabeza a través de lo que más me ha gustado de estos años, de los restaurantes que he visitado, de los clientes que he conocido, y luego que tu equipo también entienda que esa gastronomía, que tú la entiendes así, a ellos también les haga sentir identificados con ese proyecto, ¿no? Entonces es un montón de... es que no es tan fácil explicarlo así con palabras, no hay que sentirlo, pero es un montón de pequeñas cosas para que un restaurante funcione, no solo es ese plato, esa comida o ese servicio, es un... Sin olvidar el talento, ¿eh? Sí, lo tiene y quien no lo tiene. Sí, El talento como el poeta, como el escritor, hay quien crea un arte especial y hay quien pues sí, pero y al palo, pero esas patatas tabacas, sí que es verdad que ese día fue un momento mágico. Porque hasta yo mismo me sorprendí de algo que había salido súper rico, y es que luego aquí no están igual de buenas, ¿no? O sea, si vais a ver las patatas tabacas, esto es para publicidad. Al comienzo, ¿no? Influye mucho
eso, compañía, la situación, dónde estás, en qué entorno estás. Un vino tomado en un sitio te parece extraordinario y al día siguiente puede cambiar perfectamente si estás en otro lugar. Un momento mágico. Bueno, yo quería contar la anécdota que me la han zafado ya, pero aparte de añado, que estaban buenísimas y que encima me tocaba hacer la cena a mí esta noche y me salvas. Pero me salvaste. Y luego también quería contar un secreto de Pablo, que es una fobia gastronómica que compartimos los dos, que poca gente sabe, que odiamos las aceitunas. Sí, ¿Yo también? Bueno, que sepas que tu mujer puede ir a Montoro perfectamente porque ningún plato que cocine Pablo lleva aceituna. Y yo se lo agradezco con el alma. Es lo más típico que te ponen en cualquier sitio. En cualquier sitio. Sí. La cañita y las aceitunas. Nadie puede entender esta fobia. La cosa más rara del mundo, una aceituna que no te miedo. Pero hay muchísima gente. Sí. Yo pensaba que era una cosa rara. Cuando vas a tiene intolerancia, no puedes tener intolerancia a la aceituna porque está el aceite también. Nunca lo ponemos, pero. Yo lo pongo, yo lo digo. Y luego viene y dice, ¿cómo puede ser? Digo, sí, pues que me salen sarpullidos. No es intolerante, pero es incompatible con ella. Sí. Es incompatible. No, la gente, y además me viene mucha gente al restaurante y me dice, tengo pollo de las aceitunas y digo, me cago bien, aquí no vas a tener problema. No vas a tener problema ni aquí ni en ningún sitio. He tenido la gran suerte de poder elegir siempre durante toda mi vida donde he trabajado el utilizarlas o no. Y siempre que yo he estado en un sitio no las he utilizado, las he esquivado como he podido. Alguna vez con el ruso tuve ahí una ensalada griega que le gustaba mucho con aceitunas negras, queso feta y tal, y orégano. Y entonces cuando, claro, no le podía decir que no a este hombre. Entonces tenía que llamar al mayordomo que viniera y se la pusiera a él. Y yo me iba de la cocina y... Luego se la quitan, no, eso yo ya no lo Yo ya no me lo voy a tomar. Yo ya no lo quiero. No me lo voy a tomar. O ensaladas que las típicas ensalada mixta con aceitunas y luego te la dan en 2 minutos, en 10 segundos, no real. Sí, vamos, bueno. Sí, bueno, yo quería decir eso precisamente, que podríamos estar aquí 10 horas más, pero Pablo tiene un poco de prisa porque tiene que volver a su trabajo y entonces, bueno, pues podemos hacer una pregunta más. ¿Alguna más si queréis? Sí. Era una cosa de Elda, porque mi amiga y vecina es de Elda y también me tiene fobia. Sí, pues puede ser de Elda, mi hermana también tiene fobia. No, pero mis padres viven allí y les encantan las aceitunas. Las tienen todas, de todos los colores en la nevera. Cuando yo voy a se esconden, lógicamente. Pero sí. Es un proceso psicológico complejo. No, me han dicho alguna vez de poder solucionarlo, pero no. Sí. Igual que tener miedo a subir al avión, todas estas cosas se superan. Pero si no te apetece ponerte en riesgo... No hay necesidad. Si llega hasta aquí, hasta... Chef, ha sido un verdadero placer mantenernos informados de esa evolución. Llegará a la estrella, ¿no? Seguro. Pero si es que es algo que yo no es una pretensión. Cuando la gente dice, tío, ya te tiene que tocar la estrella y tal, pues oye, ojalá venga, pero lo digo de verdad. Que viene muy bien y ojalá nos llegue en su momento y ojalá que sí. Yo ya la conseguí hace muchos años y ya viví un poco esto con el Puy, con Ferragania y tal, y de verdad es increíble. Lo hago más por mi equipo que por mí. Sin obsesionarte, ¿no? Para nada, no es una pretensión. La única pretensión es que los clientes vengan, repitan y lo recomienden. Y yo he dicho siempre que los números salgan porque es una empresa. La estrella es una consecuencia de un buen trabajo hecho. Si al inspector que venga le gusta bien y si no, pues también. Pero de verdad que nos dieron el 10º mejor restaurante de la Comunidad Valenciana el año pasado. Y hemos sido eso y fue fantástico, pero no ha Lo dije cambiado al nada. principio y lo digo al final. Yo creo que es un cocinero con muchísimo talento y que la estrella tiene que venir ya. Muchísimas gracias por cambiar la siesta en hora de calor, por estar aquí un ratito con nosotros y escuchar de gastronomía. Somos muy majos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.